amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes en un nuevo episodio. Hoy, Mariela Valles, Francisco Gil y esta su servidora, Audris Mendoza. Como siempre, felices de estar aquí. Nuestro tema de hoy es ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Nah. ¿No contaban con mi astucia? No, no es el Chapulín Colorado. No, pero eso es lo que yo entiendo. Nada que ver. Es nuestro tema de hoy con Ella es la ustedes. que tiene la chaqueta roja. El Chapulín, sí. Colorado. Wow, pero no soy yo que voy a defenderlo realmente. Ay. Realmente, Pensé que me iban a defender. bueno, estoy de que me defiendan, pero no. ¿Quién podrá defender? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Vamos a hablar basado en Hechos 20, del 7 al 12. Vamos a hablar un poquito sobre un personaje quizás no tan conocido, un jovencito llamado Eutico. Eutico. El joven que se cayó de un tercer piso y murió, mientras Pablo disertaba la palabra. Pero eso es interesante. Vamos a... Eso sería bueno como analizarlo. Se cayó del tercer piso. ¿Pero y dónde estaba ese muchacho encaramado, Dios mío? En ¿En una el tercer ventana. piso? Bien, pero para caerse de un tercer piso tiene que estar en la orilla del borde del edificio. Sí, estaba sentado en una ventana. Dice que Pablo tenía, tú sabes, el ministerio activo de Pablo viajando en las naciones, tremendo. Ya después de él tener varios viajes, entonces paró con unos cuantos de sus compañeros para predicar la palabra. Y al otro día tempranito se iban a otra nación. ¿Qué pasa? Que le cogió la noche predicando. Dice que estaban hasta la medianoche, 12 de la noche. Y este joven estaba sentado en la ventana. En el No borde. sabía que antes, bueno, en mi ignorancia, no sabía que habían templos de un Tan tercer alto. piso. Wow. Puede Y que ahí sí. él estaba sentado al borde en la ventana. Dice que le cayó un sueño profundo. Cayó y cuando fueron a verlo estaba muerto. Mira, nosotros... Por eso el tema de hoy es Ajá. comparándolo con nuestros jóvenes y ahora, esos jóvenes quizás caídos. ¿Quién podrá defenderme? No es el Chapulín. Yo quiero poner un punto importante, y esto lo hago en base a mi experiencia. En esa adolescencia, principalmente en la adolescencia, me imagino que Eutico era un adolescente. Sí. Vamos a poner un 16 años, no sé si era por ahí que andaba, pero vamos a poner que quizás tenía esa edad. Y yo puedo decirte, yo saltaba muchos techos. De eso hablaba yo hoy. Yo recuerdo que era un techo que estaba aquí, había otro que era un poquito más alto, pero con una forma de pirámide. Ay, padre. Yo todavía lo recuerdo ahora y me da teriquito en la mano. ¿Cómo yo salté eso? Y si me hubiese caído en el final, ahí al final de ese edificio, me esperaba una pared llena de... Porque antes De dividían las... botellas Ay, rotas. sí, ya lo Wow, sabes, sí, sembradas ahí. Yo me acuerdo. El Y Señor yo- te defendió, varón, ahí. Sí. No, y que una vez tropecé con un cable de teléfono y caí del otro lado del edificio agarrándome así. Ay, santo Dios. Está en nosotros en la adolescencia el extremo. Vivir esa experiencia de emociones fuertes, adrenalina la palabra. Sí, pero que en este caso, Eutico estaba en el templo. En la Sí, pero ¿y dónde escuchando estaba, la Audris? palabra. En la ventana. Ah, eso cogiendo adrenalina pura en fresco. tercer piso, sentado en una ventana. Escuchando, se durmió. Ay, Dios. Es que Se durmió. Señores, estaba bla, bla. se durmió. O sea, ¿cuántos de nosotros no estamos en la iglesia estando activos? No diré nombres, Y pero no hay dormimos. muchos que están Se le va la durmiendo. cabeza a no uno, se le va la dormimos. cabeza. Hay muchos en medio del culto durmiendo. Como sin, Eutico. sin darnos cuenta. Bueno. Solamente se ven los cabezazos así. Continuamos, no mencionaremos nombres aquí. Guardaremos, reservemos ese Que sucede- comentario. Pero fíjate, el Señor preparó ese escenario. Sí, claro. El Señor Para preparó ese glorificarse. escenario, para Él mostrarse, así es. Porque, ¿quién estaba ahí predicando? Pablo, Pablo, y sus seguidores. sus seguidores. O sea, Él preparó el escenario. Yo viéndolo de esa forma, se cayó Eutico. Eutico se cae. Muere Eutico. Pero no digo yo caerse con ese nombre. Yo tengo que poner otra Eutico. anécdota aquí. Yo voy a poner otra anécdota aquí. porque- Señores, mire, es que viéndolo de esa forma, es que Dios preparó ese escenario.
Es que Sí, para nada pasa. Mira, glorificarse. si hay una palabra de Dios en tu vida, no hay nada que pase en tu vida que no sea de Dios, no improvisado. Y era para Dios mostrarse. O sea, y Dios pone a la persona adecuada en el lugar adecuado. Claro, Para- para que las personas le tomaran más respeto y temor a Pablo, Claro. que andaban por ahí en su trayectoria ministerial. No lo dejaba en vergüenza. Pero guárdenlo ahí, déjenme tirar esta bomba, por Dale, favor. dale. Miren, yo viví en La Piña, Cotuí. En Cotuí. Sí, bien Dale. pequeñito. Yo recuerdo que llegamos, parece que vinimos a la capital y regresamos allá al pueblo. Y estaba en reparación la calle, porque iban a tirar la talvia. Eso era algo nuevo, porque eso era bache y lodo. Y ellos hacen hoyos para rellenar y darle fortaleza a la calle. Bueno, en ese punto hicieron esos hoyos, pero nosotros llegamos en la noche. Y ustedes saben, en ese tiempo los apagones eran un plato del día a día, o sea, no era la luz abundante. Pues yo veo a los muchachos jugando allá abajo y salgo corriendo. Y adivinen dónde yo terminé y paré. Francisco, ¿a dónde? Yo no sentí la caída, literal, yo caí en uno de esos hoyos llenos de agua. ¡Pum! Y yo, ¡auxilio! Y ya tú sabes, como tipo de película, llegaron con esa lámpara que se agarran Sí, así de las manos, sí. que tiene unos cristales. Oye, podíamos hacer una escena de película. ¡Güey, aquí, mira, lo encontramos! ¿Qué? Ay. ¿Ustedes creen que cuando yo subí, o sea, me ayudaron a subir y entré, que me estaba bañando, quitándome esa agua sucia, me dio una pela? ¡Ese muchacho! ¿Para qué te Imagínate, fuiste para allá hasta corriendo? yo. Pero yo quiero que ustedes reflexionen en ese punto mientras van entrando en esa historia de Eutico. Miren cómo, en vez de quizás, no sé, yo esperaba como un apoyo emocional diferente. Tranquilo, mi hijo, tal vez no lo viste. No fue mi Una caso. pela. Pero a Eutico lo trataron de esa manera. No, al contrario. Al No. contrario. ¿Tú qué dices que Dios preparó ese mira lo que escenario? pasó. Claro. Pablo predicaba largamente. Ujú. Sí. Y hay que poner, siempre a Eutico lo tienen como el que está dormido, que tiene un pie en el mundo y el otro en la iglesia, porque está en la ventana. Tiene un pie afuera y el otro adentro. O sea, quizá estaba viendo por la ventana los vehículos que pasaban en ese tiempo, los camellos, digo yo, con algún musicón mundano. Wow, un camello BMW. Con algún musicón mundano, y él quizá lo miraba y de vez en cuando escuchaba a Pablo, bostezaba, en fin, se cayó. Porque muchas veces nuestros jóvenes quieren estar en el templo, porque él estaba ahí, era prácticamente una vigilia. Que quizás sus padres estaban ahí. Él estaba ahí, bueno, y le llegó el sueño, como en el caminar del cristiano más a los jovencitos. Le llega la pereza, le llega el desánimo, le llega la apatía. Ya no quiero ir a los cultos, estoy aquí, pero no estoy aquí. Y se cayó. ¿Qué es una caída? Puede ser en el espíritu. Una caída puede ser que ya espiritualmente él no estaba ahí, el pie se fue más para el mundo y se cayó. Ya pierde esa pasión y el deseo por las cosas de Prácticamente Dios. sería un joven que está tratando de andar por los buenos caminos, porque no solamente el cristiano se descarrila, como dicen en el campo, descarría. También jóvenes de nuestra sociedad que estudian, trabajan, tienen un buen testimonio, la gente habla bien de ellos. Llega un momento de cansancio y tienden quizás a desviarse un poco. Y ahí tienen ciertas caídas y es que tratan de descarrilarse. Ay, pero como eres ese muchacho, ahora está tomando como la calle, el mal camino. Ese puede ser un eutico Claro. también. ¿Entiendes? Influye la juntiña, o que tú veas a tus amiguitos que andan montados en motores y no dan un golpe de estado y tú dices, pero yo estoy fajado y Yo no he estoy llegado ni siquiera a fajado y comprarme no- una bicicleta. ¿Y cómo Sí, es esto? es la comparación. Exacto, Ujú, eso afecta. Porque en el evangelio tú te limitas. Claro. Hay cosas que ya tú no. Por andar en lo correcto. Claro. Lo Sí. correcto Y cuesta. eso fue que Eutico estaba viendo hacia afuera. Estaba adentro, pero el pie se fue más hacia afuera y se cayó. ¿Pero qué pasó cuando se cayó? Hubo un alboroto. Bueno, Hubo un alboroto como suele pasar. Sí. Como decía anteriormente, ese muchacho, un muchachito como bien aplicadito y ahora el ruido, como hablábamos en el programa anterior del Valle de los Huesos Secos, el ruido es mayor que te sepulta. Se perdió a fulano.
Pero Lo dieron quizá por un momento muerto. de confusión que tiene ese joven, ¿verdad? Sí. Se perdió fulano, ay, cómo iba, derechito. Ya no viene a la iglesia, ya no quiere congregarse. O lo de nuestra sociedad, como dije anteriormente, mira, a ese muchacho se le veía un futuro, pero se está desviando, se O descarriló. como dicen buen dominicano, metió la pata. Y la iglesia entera ahí hablando de esa persona. Claro, lo están matando, es desechándolo O el cada día barrio. más. En vez de darle la mano, vamos a El barrio apoyarlo, entero. vamos a ayudarlo. Sí. ¿Qué hizo Pablo? Dicen que luego de disertar la palabra se iba a celebrar la Santa Cena para ellos al otro día partir. ¿Qué pasa? También dice que habían lámparas encendidas en este lugar. Lámparas encendidas simbolizan personas, Hay muchas referencias. personas que están en el Espíritu, Exacto. personas que están encendidas. Y Hay había un luz en mover. el lugar. O sea, ahí estaba Pablo. Había un mover en el ambiente y, como decía Mariela ahorita, eso pasó para el Señor glorificar. Tiene que pasar algo para el Señor glorificarse. Lamentablemente, eso fue una tragedia. Sí. Se cayó y dicen, está muerto. Imagínense Señor. la bulla que había ahí. Se mató el papá, la mamá llorando. Imagínense el escenario como tú lo decías ahorita. Imagínense el escenario. O sea, Principalmente las mujeres. no, Yo se lo dije que no se sentara ahí. No. Ya metió el pie donde no O era, sea, se fue. Y lo que estaban ahí, imagínense las personas incrédulas o el mismo creyente que vio eso, que dijo, ¿y eso? Que estaba aquí, ¿por qué Dios permitió eso? Entonces ahí vienen las preguntas de por qué Dios permitió Cuestionan eso. a Dios, ¿Por critican qué al que esto? se. Al que, Porque al las que decisiones también son cayó. individuales. Son individuales. La mayoría, yo me imagino a todas esas mujeres, las damas. No. Yo sabía, desde que yo lo vi, él estaba dando Audrey. señales que se iba a caer. Yo sabía que se iba a caer, porque es que él ya no quería. Míralo ahí. Se cayó, como, qué lamentable, como yo lo dije, como... Orgullosos. Eso es un poco como ¿Qué hizo complicado. Pablo? Eso no es profetizar. No, eso no es profetizar, lo que hablábamos. Ey, Eso no es cuidado. profetizar, eso es el ruido que te hace daño. Claro. El alboroto. Dice que Pablo mandó a callar el alboroto prácticamente y dijo, tranquilos. Wow, qué seguridad. Y él bajó. Lo primero es que para poder profetizar vida sobre esos huesos secos que hablábamos en el programa anterior, Exacto. tenemos que descender de nuestra Ay, posición. no todo el mundo está en esa actitud. Pablo descendió, paró el culto, también paró su agenda. Se iba a celebrar la Santa Cena, paró su agenda, Y vamos paró a el decir la servicio, figura más importante de la reunión. paró el como hombre ahí servicio, dentro. paró todo y descendió al primer piso. ¿Qué tenemos que hacer para rescatar a estos jóvenes? Lamentablemente, parar nuestras agendas que están muy apretadas. Así Y es. sacar tiempo, un sacrificio, decir, no voy a hacer esto que es mío, que tengo que hacerlo, lo necesito, pero voy a descender como hizo Pablo. Descender e igualarme prácticamente con el joven. Descender de mi posición. ¿Cómo hizo Dios? Descendió para igualarse y darnos entonces esa oportunidad de vivir. Claro que sí. Dice que lo abrazó y profetizó vida sobre él. Y dijo, tranquilo, se está vivo. Wow. Tremendo. Wow. Es sencillo. Pero eso puede rescatar a un Sencillo. joven. Un abrazo y una palabra puede rescatar a un joven. Él no tenía voz. Eutico no tenía voz. No, nunca habló. Había muerto. Imagínense que la iglesia estaba enfocada en la persona que estaba predicando, Pablo. ¿Quién se dio cuenta que cayó? Ya él estaba muerto en el piso y fue un tercer nivel. Y tal vez alguien voceaba abajo y tal vez arriba, con el ruido que tú decías, con la prédica, con la euforia de los cultos, diría yo, de la misma iglesia. Ujú. Tal vez alguien voceaba ahí abajo. Imagínense que no hubiesen escuchado ahí arriba. No, Se lo y hubiesen no. llevado Y la ya lo estuvieran preparando para sepultarlo. O sea, llevémoslo ya y lo sepultamos. Él se lo buscó. Ya, entonces, y allá arriba el culto es buena. En su que muchas veces Yo de esta gloria el no show bajo. debe continuar. El culto debe continuar. Esos son distracciones. Claro, y Eutico no tenía voz porque estaba muerto.
Así hay muchos Yo creo que el euticos. Señor enseñó muy claro que dejó 99 y fue a buscar la que se perdió. Eso deja un mensaje muy claro que a veces, ok, estamos seguros aquí, pero hay que buscar la que falta. 3 cosas o varias cosas. Para poder conectar con ellos, descender desde nuestro lugar, desde nuestra posición. Claro. Parar nuestra agenda muy apretada Así es. e ir allá y dar un abrazo. Porque tampoco dice que Pablo dijo, recibe vida. Dice que lo abrazó y lo besó. Y recibió aliento. Ujú. O sea, sin voz. Levántate, también. Eutico. Eutico sin voz. Ujú. Y Levántate. Pablo lo único que habló fue como para que la multitud se tuviera quieta. Que eso pasa cuando nuestros jóvenes quieren descarrilarse. En vez de hablar vida, acercarnos a ellos y abrazarlos, somos parte del ruido y decir, ay, se mató, yo sabía. Entonces debemos callar las voces, pero dando ejemplo de dar la mano. Pero nuestras Y lámparas levantar. deben estar Claro. encendidas. Claro, Exacto, eso claro. es un punto muy importante. Algo cae, algo muere. Alguien baja y levanta y profetiza. Wow. Y vive. Y toma aliento. Dice que Y luego testimonio. sí, porque se levantaron final. y lo llevaron a su casa vivo. O sea, parece que los familiares no estaban ahí, porque ellos, Pablo y compañía, fueron y lo llevaron a su casa. Y dice que el ministerio de Pablo como que tomó más fuerza. Oh, realmente este hombre... Se celebró la cena, o sea, eso no Sí, fue sí, motivo de que, sí. ay, qué milagro más grande. No, Sí. vamos para arriba de nuevo, Sí. seguimos nuestro Ay, compromiso de compartir Hermoso, la cena del sí, Señor. hermoso. Celebraron un milagro. Amén. Creo que Por eso que yo decía ahorita, señores, que ese escenario yo siento que fue Dios que lo preparó. Claro, Porque claro. la cena, al final, ¿qué celebraron? El milagro de Dios. Claro. hay que tener en cuenta, miren, la juventud siempre estará cerca de la iglesia, pero va a depender de los que están ahí líderes, de que sea el futuro líder de la iglesia o que se separe de la iglesia y muera afuera. Para poder ver milagros en nuestras vidas o en la vida de otros, tenemos que tratar de descender, parar nuestros tantos compromisos, hacer un stop y salir a los parques, a los play, a las calles, a buscar a estos jóvenes que uno los ve normal, hasta un delivery que vaya a tu casa, un Claro. adolescente, Ujú. darle una palabra, a veces tienen 1000 problemas, 1000 sufrimientos y están secos en gran manera. Así es. Son euticos que necesitan ser levantados por esos Pablos que somos tú y yo. Exacto. Pero a veces esos Pablos tenemos nuestras lámparas apagadas. Y eso es un problema. Hay que buscar encenderlas. Amén. Que la oscuridad de este mundo no nos arrope. Y nosotros nos consumamos, o sea, nuestro aceite se agote, sino que vayamos a la fuente, que es nuestro Señor, Claro. y nos recarguemos. Que tanto necesitamos a veces. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso dice que es viva y da vida. O sea, nosotros Amén. hablándolo aquí ya yo me he edificado bastante. Amén. Sí, creo que muchos de los que están ahí en esas pantallas también van a ser edificados. Es nuestro propósito. Y es lo que queremos. Así es. Y simplemente creer, aunque no lo veamos. Amén. Así que para Creer, esos pues. hermanos, Mariela, que nos ven, también aquellos que no son cristianos, que también pueden vernos, si hay un eutico cerca de ti, dale una palabra. Tú conoces a ese joven, sabes Dale lo un capaz abrazo. que puede ser, dale una palabra. Tú tienes el talento, dale ese pasaje para que vaya a la escuela, o vaya al taller, o ayúdalo a entrar a Infotena o cualquier área de proyectos. Empújalo, sé tú también un punto para cambio. No te quedes como los demás en la multitud de eso no va para ningún lado. No se lleve. A veces esas personas tienen un talento grande, poderoso, y si tú ayudas a empujarlo y a sacarlo de ese lugar, luego en el futuro te lo va a agradecer. Me ayudaste y te lo agradezco. Y usted verá que eso te va a llenar más que cualquier riqueza que pueda haber en esta tierra. No, y la seguridad que tú das caminando. O sea, no necesariamente tenemos que dar una palabra. Sabemos que la palabra es viva y eficaz, pero Exacto. cuando tú vives el evangelio, que tú vives la palabra de Dios, tú ni siquiera tienes que hablar. Claro, como Pablo, que no habló, lo abrazó y vivió. Así es. Tremendo. Ay, bueno, que esa niña, mira cómo anda. No, pero vamos a regalarle entonces ropa decente. Vamos a buscar, a construirle, a darle un ejemplo diferente con Amén. nuestras acciones, porque la fe sin obra Es muerta. Pero y nosotros 3
tenemos también que ante Dios hacer ese compromiso de que vamos a detener nuestra agenda como Pablo hizo de verdad. Amén. Vamos a descender de nuestros lugares, de nuestra posición y vamos a abrazar a esos jóvenes que están muertos para que recobren vida. Amén. Y lo estamos haciendo. Amén. Hoy, en Claro. el podcast, lo estamos haciendo. Claro. Desde este punto que estamos ahora. ¿Por qué no haces una oración, Fran, para terminar por estos euticos Claro que que nos sí. están viendo? Vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y pedimos, Dios, a aquellos que nos están escuchando, Señor, puedan ser liberados por ti, Señor. Ayúdale, Señor, a poner un hombre como Pablo en sus caminos, a esos euticos, Padre, que son jóvenes ahora mismo, Señor, que no saben dónde van o qué hacer, que están en el borde del precipicio, que pueden caer, Señor, en la droga o en la prostitución o cualquier área, Señor, de esas que al final solamente destruyen las vidas, Señor. Ayuda, Padre, que pueda haber hombres y mujeres que los empujen, Señor, a un camino diferente, a construir una mejor nación, a tener hombres de fe que creen, Señor, en su nación, en un Dios de poder y que pueden ellos alcanzar sus sueños, Padre. Sé tú, Dios mío, obrando y que esta palabra, Señor, pueda llegar a esos corazones, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias Amén. por acompañarnos. Recuerda que somos Restaurando Podcast, el podcast que promete edificarte y, por supuesto, restaurar.